Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de Historia de cuarto de la ESO. En este vídeo vamos a ver el nazismo y el Tercer Reich. Ya en clases anteriores hemos visto cómo se funda el partido nazi, cuál es la circunstancia histórica tras la Primera Guerra Mundial, crisis, humillación del Tratado de Versalles, y en este vídeo nos vamos a centrar en cómo llega al poder y cómo se desarrolla la dictadura. Como hemos dicho, ya el contexto no era bueno, pero en el año 29 se produce la crisis de Estados Unidos, del crash del 29 de la bolsa de Wall Street, que ya sabemos que se va a expandir por el resto del mundo. Y con esta crisis vamos a tener un aumento del paro, una quiebra de bancos, ruina de empresas y todo esto que conlleva evidentemente, bueno, pues un aumento del descontento social, que es el caldo de cultivo para todos estos partidos radicales. Y se va a producir una polarización, una radicalización de la población. Se van a ir a los extremos. Y así la burguesía, campesinos obreros arruinados, van a apoyar a los nazis e intelectuales y obreros a los comunistas. Los apoyos van subiendo y en 1932 el partido nazi gana las elecciones, pero las gana sin mayoría absoluta, en una mayoría simple. Y va a ejercer una presión y una violencia en las calles y van a conseguir que en 1933 el presidente de la República, Hindenburg, nombre canciller a Hitler. Ya sabéis que canciller es como presidente del gobierno o primer ministro. Y estando ya en el poder se produce lo que se llama el incendio del Reichstag. El Reichstag es el Parlamento alemán y se sospecha y se sabe que fueron ellos mismos, pero hacen toda una campaña para acusar a los comunistas. Y en esta situación Hitler exige plenos poderes para poder paliar la situación inestable que vive el país. Así que en 1934, tras cerrar el Parlamento y perseguir a los opositores, Hitler se va a llamar Führer, guía, y proclama el Tercer Reich. Y vamos a ver cómo se desarrolla la dictadura nazi en los distintos ámbitos. En la política se prohíben los partidos políticos y los sindicatos, se cierra el Parlamento para que al fin y al cabo el poder no reside en el pueblo, se persigue toda oposición política, ya sea de izquierda, demócratas. El partido nazi va a ser el único legal, evidentemente, y tanto la justicia como la administración van a estar también controladas por miembros del partido nazi. En el ámbito cultural, educación, cultura, universidad, también en manos del partido nazi. Ya sabemos que a estos movimientos los llamamos totalitarismo, porque tienen el poder total. Y mientras tanto, la censura se va a encargar de controlar todos los medios de comunicación, radio, cine, prensa, e incluso va a haber hasta quema de libros de todos aquellos libros que piensan que son contrarios a la ideología nazi. En el plano social, bueno, se impone un modelo concreto de familia, el modelo tradicional, en el que cada miembro va a tener un rol determinado. ¿Y el rol de la mujer cuál va a ser? Bueno, el papel de la mujer va a estar limitado al ámbito del hogar. Es las tres K que le llaman ellos, Kinder, Küche, Kirche, perdona mi alemán, que no sé muy bien, no sé pronunciarlo muy bien, pero bueno, realmente significa niño, cocina e iglesia. El hogar y la religión, poco más. Bueno, y también los miembros más pequeños de la familia, los niños y la juventud, van a tener organizaciones para que estén controlados y adoctrinados en la ideología nazi. Y con esto surgen las juventudes hitlerianas. Acabamos de ver un vídeo donde se ve una gran manifestación, todos cantando el himno de las juventudes hitlerianas, todos uniformados, con esa apariencia paramilitar y evidentemente adorando al líder, que es Hitler. Se implanta un régimen de terror.
Y no solamente se va a eliminar la oposición política, sino también la oposición interna. Y con esto llegamos a la noche de los cuchillos largos, que empieza la noche del 30 de junio de 1934, donde Hitler va a eliminar toda oposición dentro del partido, como por ejemplo, aquí vemos a Ernst Röhm, que era el líder de la SA y que tenían distintas visiones, distintas discrepancias, y se los quita de en medio. Crea la SS, las Acciones de Seguridad, que es un grupo selecto de elitistas que se va a convertir en la guardia personal de Hitler, y además va a ser una de las organizaciones nazis con más poder en este momento, y que solamente el uniforme negro con la calavera y la SS ya creaba terror. Aquí tenemos a su líder, Himmler. Y también se crea la Gestapo, la policía secreta para perseguir tanto a oposición política como a los judíos y mantener el orden en Alemania. Y aquí tenemos a su jefe, Müller. Los judíos van a estar en el punto de mira y van a sufrir toda la discriminación y toda la violencia y toda la crudeza del nazismo. El antisemitismo había existido siempre y durante muchos siglos en Europa, pero nadie había llevado a esas cotas, nadie se había atrevido a hacer lo que hacen los alemanes, bueno, mejor dicho, los nazis alemanes, no quiero decir todos los alemanes. En 1935 se proclaman las leyes de Nuremberg. Son unas leyes contra los judíos para proteger la sangre y el honor puro y racial de los alemanes. No son unas leyes discriminatorias por religión o por idea, sino por raza. Estas leyes, por ejemplo, van a prohibir los matrimonios entre judíos y alemanes, van a decidir que los judíos no pueden estar en los empleos públicos, ni en las universidades, ni en las escuelas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se ve claramente cuál es la sangre alemana, que sería esta más pura, hasta un judío, y cómo hay distintos grados de mestizaje y cómo poco a poco, gracias al mestizaje, hay ciertas personas que no van a ser consideradas no ciudadanos de Alemania y por tanto no tienen derechos. A finales de los años 30 se impone la famosa estrella amarilla, estrella de David, el símbolo de los judíos, que tenían que llevar todos cosidos en el abrigo, en la tela, en la chaqueta, donde fuera, para marginar y discriminar. Aquí vemos a una señora mayor con su estrella en la solapa. Y otra de las noches vergonzosas del nazismo, la noche de los cristales rotos, que se da del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la que se van a romper, se van a quemar, se van a destruir las tiendas, los comercios de judíos. Se marcan con la estrella, como veis, con la palabra judío, como si fuera un estigma. Evidentemente todo esto tendrá su consecuencia más negra y cruel durante la Segunda Guerra Mundial, cuando gracias a esa red de campos de concentración y exterminio, los nazis van a cometer un verdadero genocidio. Y en los campos de concentración donde la gente moría por trabajos durísimos, enfermedad, hambre, veis perfectamente el cuerpo de este señor, y por supuesto la cámara de gas. No olvidemos que el genocidio llamado Holocausto costó la vida a más de 6 millones de judíos. Y por último, solamente hablar un poco de la economía. La economía alemana se va a asentar sobre dos pilares, el proyecto militar y la autarquía. En el proyecto militar, lo primero que se va a intentar es un expansionismo. Ya hablamos en clase de la idea de espacio vital. El nazismo tiene como la idea de que la raza alemana, la raza aria, es la raza más perfecta y superior de Europa, y por tanto necesita un espacio geográfico suficiente que le permita desarrollar su potencial. Y si por eso hay que ir invadiendo, se invade. Va a seguir llevando un rearme, todo que estaba prohibido por el Tratado de Versalles. En este momento Hitler va a empezar a incumplir punto por punto las condiciones del Tratado de Versalles ante la inoperancia o la acción muy tibia de países como Francia o Inglaterra, y va a incrementar su gasto militar. Es el momento, por ejemplo, en el gran desarrollo de la Luftwaffe, la famosa aviación alemana. Y el otro pilar, la otra pata del banco de la economía, va a ser la autarquía. Ya dijimos que la autarquía es un sistema económico que se basa en el autoabastecimiento del país. Autosuficiencia, el país produce aquello que necesita y no depende del exterior.
y se va a caracterizar por un intervencionismo estatal que va a focalizar la economía en la industria pesada, la industria armamentística y el empleo público. Y evidentemente eso va a llevar a una reducción del desempleo y, lo que es más importante, a un aumento del apoyo social, que es lo que hará que evidentemente Hitler siga en el poder y toda una nación lo siga como loco a la terrible Segunda Guerra Mundial. Bueno, y esto es todo, espero que os haya servido y como siempre os digo, en el próximo vídeo, más y mejor. Muchísimas gracias.